Buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a abordar uno de los temas que nos encanta aquí en Gente Ve Opiniones, porque son de esos temas urgentes que desafortunadamente en los medios conservadores no se abordan, están totalmente ausentes y que realmente son necesarios. Vamos a hablar de los procesos democráticos en América Latina, vamos a hablar del papel que juegan los medios de comunicación en estos procesos y la siempre urgente necesidad de democratizar los medios de comunicación. Para eso está con nosotros su gran maestro, Aram Aharonian, fundador de Telesur, una televisora amiga de nuestro continente y también escritor uruguayo. Bienvenido a tu casa. Bueno, empezamos. También quiero presentarles a Lionel, que siempre nos acompaña para abordar estos temas, director ejecutivo de ARPAS. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, un saludo para toda la teleaudiencia. Quiero agradecerles el honor que me dan de hacer dupla aquí con el maestro Aharonian, que, bueno... Me voy a poner colorado. Gracias. Bueno, vamos a abordar, como decía al principio, una serie de temas, pero antes quiero que conozcamos un poco la trayectoria del maestro Aram, así es que les dejo con esta producción que ha hecho el equipo de prensa de Gente Ve. Aram Aharonian, fundador de la cadena de televisión Telesur, nació el 12 de marzo de 1946. Estudió abogacía y diplomacia en la Universidad de la República Oriental de Uruguay y maestría en integración en la Universidad Latinoamericana y del Caribe en Caracas, Venezuela. Aharonian se ha desempeñado como vicepresidente de la Nueva Televisión del Sur Centroamérica, como fundador y director del Observatorio Global de Medios de Venezuela y director ejecutivo de la Fundación para la Integración Latinoamericana, entre otros cargos. Por su trabajo de formación en temas de democracia y comunicación, se ha ganado una mención honorífica de la Orden Andrés Bello de la República de Venezuela. Actualmente se encuentra de visita en nuestro país con una misión solidaria que explicaremos en nuestro espacio de Gente Ve Opiniones. Bueno, ahí tenemos un pequeño perfil para que conozcamos un poquito, así un poquitito, pequeñito de la trayectoria de Aram. Ahora, vamos a hablar de los procesos democráticos y revolucionarios que se viven en América Latina. Desde tu perspectiva, Aram, ¿cómo ves que está evolucionando? Si es que está evolucionando el continente. No, siempre evoluciona. Yo creo que estamos en un momento de una ofensiva restauradora del viejo orden neoliberal, básicamente con dos vertientes, una vertiente de terror financiero y otra vertiente de terror mediático que van juntitas. Si hace 4 décadas necesitaban de Fuerzas Armadas para imponer un modelo político, económico y social, o necesitaban de guerras para poder imponerlo, hoy se alcanza con dominar los medios de comunicación y con eso imponer imaginarios colectivos que van directamente, no solamente o no precisamente al raciocinio de la ciudadanía, sino que van directamente dirigidos a la percepción, a los sentimientos, creando realidades virtuales que poco tienen que ver con las realidades reales. Este último año, para ser más precisos, tuvimos una ofensiva muy fuerte contra Venezuela y una segunda ofensiva ya más sobre final de septiembre y octubre contra Argentina. Todo hace suponer que es una forma de tratar de desestabilizar gobiernos populares y sobre todo con el fin de apoderarse de sus recursos naturales, ¿no? O sea que siempre las situaciones son las mismas. Tenemos en el campo popular como un ralentamiento de la actividad de los movimientos sociales. O sea, muchos de los movimientos sociales que llevaron al poder a estos gobiernos progresistas o fueron algunos de sus dirigentes copados para la administración del Estado en estos países, otros por otra cantidad de circunstancias salieron de las calles. O sea, todos estos cambios que sucedieron en América Latina fueron por el impulso de esos movimientos sociales en la calle. Y hoy no están en la calle para respaldar esos gobiernos a los cuales llevaron el poder, digamos, en muchos de nuestros países.
Por otro lado, hay una crisis mundial que repercute de distintas formas sobre nuestros países. Si bien benefició durante unos años en la exportación de nuestras materias primas, ya no es así. También crea otras condiciones. Por ejemplo, el precio del petróleo ha bajado $20 en las últimas 3 semanas. El precio de los minerales también ha bajado sustantivamente, que también crea otras condiciones. Y por otro lado hay una realidad que a veces uno no puede explicarla racionalmente. Si tenemos tantos millones de personas en América Latina que ahora son sujetos de política y antes eran objetos de política nada más, o ni siquiera eran objetos de política, hoy tiene acceso a la educación, tiene acceso a la salud, tiene acceso a la alimentación. ¿Por qué eso no se ha convertido en una masa fuerte que empuje estos procesos progresistas en América Latina? En Brasil, por ejemplo, llama la atención que tenemos una caída de la pobreza extrema muy grande en los últimos 10 años. Tenemos un acceso a una cantidad de situaciones que no existían hace 10 años y que, sin embargo, por tercera vez consecutiva el Partido de los Trabajadores va a tener que ir a segunda ronda para poder ver si puede ganar las elecciones. Y en este caso, después del globo de ensayo que fue Marina Silva con el apoyo del duopolio mediático brasileño, ese globito, esa burbuja que significó Marina Silva, hoy la posibilidad de enfrentarse a lo más reaccionario de la política brasileña, que es el caso de Aécio Neves en la segunda vuelta, pone las luces de alerta todas en rojo ante la posibilidad, y un resbalón va a significar, lamentablemente, puede significar un retroceso muy grande en todos los procesos de integración que llevamos o que intentamos llevar a cabo en nuestra región. Ahora, vos hablás de que ha habido un cambio en la estrategia de parte del neoliberalismo, es decir, el ataque ya no es con balas, ya no es con represión, ahora es a través de los medios. ¿A qué se debe esta reorientación, este cambio? Porque no hace falta no hace falta invadir los países. En todo caso lo harán en su momento, si fuera necesario, lo hacen en otros países. En América Latina han utilizado con mucho éxito el bombardeo mediático, o sea, ya no es, el bombardeo es con información, con publicidad, con entretenimiento, con serie de televisión, y es directamente a tu dormitorio, a la sala de tu casa, donde te van imponiendo ese imaginario permanentemente, y da resultados, y sobre todo basados también en algo que no había aparecido hasta el último año, hasta el 2013, que es la cartelización de los medios gráficos en América Latina, que se dio en el caso de Venezuela, donde todos los diarios asociados a los diarios de América, a otra serie de asociaciones de diarios de Colombia, la ANI y demás, publicaron durante semanas los mismos artículos, con las mismas fotos, creando un mensaje único, cartelizado. Ya no necesita ser de la misma cadena o demás, sino que se unen todos para dar una misma visión, obviamente catastrófica, de lo que estaba sucediendo en el país. Hace 2 semanas el diario La Nación de Buenos Aires, en Venezuela también ocurrió algo que se está sucediendo en otros países. La prensa local perdió credibilidad. Entonces, las noticias se generan primero en el ABC o en El País de España, o en La Nación o Clarín de Buenos Aires, o El Tiempo de Bogotá, o el Nuevo Herald de Miami, y son tomadas como noticias con credibilidad desde el exterior por la prensa local y difundidas. O sea, esa cartelización de los medios va
con una demostración clara que hay un objetivo y una estrategia clara de imposición y de desestabilización del país. Te decía, hace 2 semanas aparece durante una semana una serie de artículos en el Diario de la Nación y otros diarios de América Latina, donde entre otras cosas denuncian que los venezolanos asaltan los aviones para robarse papel toalé, papel higiénico, porque está el desabastecimiento que hay en el país, y otra cantidad de cosas de ese tenor, para dejar el imaginario que eso es lo que puede pasar en Argentina. Y el editorial del diario La Nación del domingo siguiente se llama Argenzuela. O sea, como demostración de que eso es lo que puede pasar también, todas esas barbaridades que según ellos están pasando en Venezuela, pueden suceder en la Argentina, porque Argentina está copiando el modelo venezolano, como si hubiera un modelo para copiar. Pero, digamos, se supone que Venezuela está en un camino hacia el socialismo, o intenta seguir un camino hacia el socialismo, y en Argentina sigue un gobierno totalmente capitalista, burgués y demás. O sea, que no ha jurado de ser un gobierno capitalista y burgués, ¿no? O sea, difícilmente que podamos igualar 2 situaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo ves vos desde la perspectiva de ARPAS, Leonel? No hay mucha diferencia entre lo que está planteando el maestro con lo que vemos aquí a diario. Lo vimos nada menos este día con los 2 periódicos de mayor circulación, que bueno, sucedió un terremoto anoche y al parecer, bueno, en otros tiempos eso hubiera sido la madera, hubiera sido hubieran esperado varias horas para tener resultados y poderte dar un periódico más completo con la información que se producía a partir del sismo. Y sin embargo, las 2 maderas de los periódicos eran una que se refería a un nuevo viaje, un escándalo de un nuevo viaje del presidente de la Asamblea Legislativa, y el otro acerca del presupuesto. Como se puede leer así entre líneas, que el objetivo es uno y es bien claro, ¿verdad? Atacar al partido que está en este momento en el gobierno. Sí, yo creo que este fenómeno de la cartelización de los medios que llama Arán lo vemos en el país, ¿no? Lo vimos en la campaña electoral de este año, ¿no? Se trató de decir que en El Salvador iba a pasar lo mismo que en Venezuela, si ganaba la izquierda, y se mantiene. Los medios no han dejado de estar en campaña en todo este tiempo, me parece. Hay muestras claras que coordinan agenda, que se ponen de acuerdo. Hoy están muy a la defensiva. Bueno, pero es que ni siquiera, perdón, porque me acabas de recordar algo, y es bien claro, porque de hecho han formado su movimiento que se llama Me Uno, que son medios unidos. Sí, hay una ofensiva, están ellos con una campaña muy fuerte tratando de contrarrestar algunas iniciativas que hay con la lógica de democratizar los medios. Por ejemplo, hubo una fuerte campaña para evitar la salida al aire del Canal 11, ¿verdad? Porque hay un temor muy fuerte a la entrada de un competidor que amenace su hegemonía. Ahora que desde varios medios comunitarios y desde organizaciones sociales hemos planteado la necesidad de transparentar la forma en que han sido entregadas las concesiones del espectro radioeléctrico, también hay una campaña muy fuerte. Porque entiendo que ustedes lo que hicieron fue tomarle la palabra a lo que ellos planteaban y bueno, vamos más allá, ¿verdad? Sí, sí, como ellos dicen que quieren jugar limpio, entonces bueno, juguemos limpio y transparentemos todo. De hecho, nosotros este día en la mañana llevamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al artículo 6 de la Ley de Creación de la CIGET para ampliar la Junta de Directores de la CIGET, ¿verdad? Nos parece que en la lógica de transparentar, de pluralizar, de democratizar, el incluir a representantes de otras instituciones y de otros sectores a la Junta de Directores de la CIGET es necesario. Ahí en este momento, sí, viendo las imágenes. Bueno, en este momento solo hay 2 personas, la Junta de Directores de la CIGET en este momento solo integran 2 personas. Eso no es una junta de directores, una junta es un órgano colegiado representativo de diferentes instancias, de diferentes sectores. Entonces hay una junta de directores en la CIGET formada por 2 personas. Además es cuestionable porque hay una nombrada por la Corte Suprema de Justicia, que eso violenta la separación de poderes, la independencia de poderes. ¿Qué hace el órgano judicial en el Ejecutivo? O sea, ¿qué hace un representante de la Corte en la Junta de Directores de la CIGET? Y luego el otro representante es el de la ANEP,
La empresa que privada. hay un claro conflicto de interés, ¿verdad? Porque los medios privados son Asder y Asder es la NEP y Arnoldo Jiménez es el encargado de asuntos sociales y económicos de la NEP. Entonces, sin embargo, nosotros no hemos querido plantear una propuesta en el sentido de quitar a los que están, sino que de ampliarlos, ¿verdad? De incorporar a otros representantes. Nos parece que si estos medios que dicen que quieren jugar limpio, que quieren transparentar, deberían de estar de acuerdo con ampliar la Junta de Directores de la CIGET. ¿Cómo proponen ustedes que debe estar integrada? Nosotros pensamos, en la propuesta que hemos presentado, pensamos que, por ejemplo, las organizaciones de consumidores deben de tener un representante por lo sensible a los servicios de electricidad, de telefonía, que la academia debe de tener una representación. Entonces hemos planteado que la Universidad del Salvador pueda delegar a un representante. Y luego del Ejecutivo se plantea que el Ministerio de Economía, ¿verdad?, dado lo estratégico de la electricidad, de la telefonía, tenga participación, y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación. Entonces, digamos que es una forma más, es una propuesta, puede ser mejorable en la discusión que se dé en la Asamblea, pero es una forma, creo yo, de hacer una junta de directores más representativa, porque así como está ahora, esta conformación muy restringida da lugar a conflicto de interés, da lugar a que las decisiones sean influenciadas por intereses particulares y no por el interés colectivo. No, y solo dos personas, eso me tiene sorprendido. Yo creo que la ciudadanía debe estar con la misma expresión, Sí, es decir, dos personas nada la más. Junta de Directores uno piensa en varias personas, pero no, son dos personas bloqueando la gestión de la superintendenta. Eso no puede ser. Pues entonces hemos llevado esta propuesta y esperamos que la Asamblea Legislativa la valore y esto se pueda aprobar. Y hay otras iniciativas. La Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia ha anunciado una investigación en la CIGET sobre todas las concesiones. El fiscal tiene en su poder un aviso de investigación que nosotros le llevamos hace 4 meses y que ayer fuimos a pedirle un informe porque el Código Procesal Penal dice que si presentas una denuncia y en 4 meses no te responde el fiscal, tenés derecho a irle a preguntar, hey fiscal, ¿qué onda? ¿Qué ha hecho con la solicitud que le presenté? En la Asamblea Legislativa hay una propuesta de crear una comisión especial para investigar las concesiones también de radio y televisión, así como se creó para investigar los donativos de Taiwán o el contrato Celenel, también una comisión de este talante, de este perfil, de este mandato para investigar las concesiones respecto al radioeléctrico. Entonces las iniciativas están y lo que ha habido de respuesta de los grandes medios, en lugar de abrazar estas iniciativas, decir, hey, nosotros también estamos de acuerdo en transparentar, en jugar limpio, ha sido una campaña de rechazo. Entonces, igual, en El Salvador tenemos un guión muy parecido, ¿verdad? En todos los países del continente, los grandes medios han reaccionado de esa manera frente a propuestas democratizadoras de la comunicación, ¿verdad? Porque es de señalar que en materia de comunicación de medios en América Latina hay 2 procesos, ¿va? Por un lado está lo que señala el maestro Aronian, en que los grandes medios se resisten a los cambios, que tratan de mantener estos modelos mediáticos corporativos vinculados a los grupos de poder, a las élites conservadoras neoliberales, pero también por otro lado viene empujando procesos de democratización de las comunicaciones. Y en países como Argentina, como Ecuador, como Bolivia, tenemos nuevos marcos regulatorios en materia de comunicación, nuevas políticas de comunicación que están reconfigurando los esquemas mediáticos, y eso es beneficioso para la democracia, porque no se puede concebir una democracia más plena, más plural, más participativa, manteniendo estructuras mediáticas concentradas que no responden a los intereses ciudadanos, sino que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, maestro. Pero a mí me da la impresión, hace 3 días que estoy acá, o sea, tampoco he tenido oportunidad de... Pero me da la impresión que esta ofensiva de los medios privados, o sea, de los que sería un duopolio más o menos, bueno, los dueños de los medios privados, es también un problema de temor, de que el tema de la democratización va calando en la sociedad, o sea que hay temor de perder esos privilegios, incluso con una manipulación de una publicidad que hace por televisión, que ellos no hablan de qué es una frecuencia radioeléctrica. Una frecuencia radioeléctrica es un patrimonio de la humanidad administrada por los estados. Nadie es dueño de una frecuencia. Un bien público. Es un bien público. Las frecuencias son de todos.
es un bien público. Nadie puede decir que yo soy dueño de tal frecuencia. No, usted tiene una concesión y se tiene que ajustar a las normas que le dicte el Estado. O sea que es algo que en general ellos pasan por arriba y lo obvian, ¿no? El otro tema, yendo a los procesos de democratización, una ley es muy importante para iniciar el proceso de democratización. La ley por sí sola no democratiza la comunicación. El punto de partida, ¿no? Permite la democratización, permite el acceso que antes no tenían, digamos, las grandes mayorías y el pueblo en general. Le da, por ejemplo, la ley argentina, la ley ecuatoriana, le da igualdad de condiciones a los medios populares, comunitarios, alternativos, independientes, como le quieras llamar, y los medios del Estado y los medios, o sea, los medios públicos y lo que son los medios privados. Igualdad de condiciones significa que los medios comunitarios, los medios populares, también tienen posibilidad de tener publicidad para financiar sus transmisiones, para lograr su autosustentación. Lo que no pueden tener son fines de lucro. Fines de lucro quiere decir que no pueden dividir, o sea, repartir dividendos. Pero sí tienen todo el derecho de poder buscar formas de volver sustentable sus proyectos. Y esos son pasos muy, muy positivos hacia la democratización de la comunicación y de la información. Y si nosotros no logramos democratizar la comunicación y la información, difícilmente podamos democratizar la sociedad y el país. No es posible, decíamos, y creo que estamos de acuerdo, pero para que la ciudadanía lo entienda, quisiera que lo argumentáramos, no es posible que los países evolucionen como las sociedades necesitan si no hay una democratización real de los medios de comunicación. ¿Por qué es esto, maestro? Primero porque en este momento los únicos que hablan por radio y televisión, en general, o sea, por los medios privados por lo menos, son los mismos de siempre. No hay una participación popular en los debates, no hay debates, hay bajada de línea. Y todo desde entender de que la comunicación y la información es un derecho humano, desde entender eso en adelante, con una cantidad de procesos. O sea, hay otra cosa que tiene que ver con esto, pero lateralmente, los procesos o sea, las nuevas normas que se han dictado en varios países permiten la democratización. Son procesos lentos y largos, obviamente. Pero de nada sirve tener 100 radios nuevas, 100 televisoras nuevas, si no tenemos contenidos nuevos. Entonces estamos también entrampados en nuestra urgencia de pelear por muchas frecuencias y no tener con qué llenar esas frecuencias. Entonces nosotros, cuando nosotros hicimos el proyecto de Telesur, eran dos proyectos paralelos. Uno era la televisora y otro era una factoría latinoamericana de contenidos. Con la ventaja de que juntar ese acervo documental que podía haber en América Latina y propender a la creación de contenidos que tuvieran que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra memoria histórica, con nuestros anhelos, con lo que son nuestros movimientos sociales, nuestros pueblos y demás, ya iban a tener una ventana asegurada de transmisión, de lo cual también podía servir para que después se retransmitiera por otra cantidad de medios y demás. Lamentablemente la factoría no salió el canal. Pero hoy en día, mucho más importante o tan importante como tener nuevos medios de comunicación es tener nuevos contenidos. Nosotros tenemos en América Latina una serie de radios populares, por ejemplo, o televisoras populares, que lo primero que hacen es agarrar el diario hegemón del país y decir, esto es mentira lo que dice este diario, porque esto no es así, pero la agenda que estamos siguiendo es la agenda que nos marca el enemigo. Entonces lo que estamos haciendo es el trabajo del enemigo, para el enemigo. Entonces generalmente no tenemos agenda propia, seguimos copiando modelos y seguimos copiando formatos. Para eso, y ellos de ARPA saben muy bien de esto, es necesario capacitar a nuestros comunicadores, profesionalizar a nuestros comunicadores, que sepan utilizar esos nuevos fierros, esas nuevas armas de la comunicación, que son
las computadoras, los micrófonos, las cámaras, y que pueda hacer su propia comunicación. Pero para eso hay que capacitarse, para poder utilizar esos fierros mejor o tan bien como el enemigo, para poder tener contenido de calidad que pueda llegar a las masas. Y el segundo problema es el problema de la masificación. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de masa crítica que podamos? ARPA lo logra con 21, ¿cuántas son las radios? ¿Son 21? Sí. Más o menos, con una veintena de radios a lo largo de todo el país. O sea, tiene un mensaje que lo difunde. Entonces tenemos dos posibilidades: tener medios masivos, este es un medio masivo, o tener redes de medios populares o de medios alternativos que difundan el mismo mensaje o la misma línea de mensaje, digamos. Ahora, hay que hacer el mensaje con la calidad que la ciudadanía se merece y que la gente puede, de repente... no con la misma estética ni el mismo formato, quizá, pero primero hay que empezar a fusilar en el buen sentido de la palabra, a todos los viejos paradigmas que nos han metido en la cabeza. A nosotros nos metieron en la cabeza que alternativo significaba marginal, hasta que descubrimos qué significaba alternativo. Alternativo es alternativo al mensaje hegemónico. Entonces ahí podemos arrancar. Ese es el principio, el ser alternativo. ¿A qué? Antes nosotros creíamos que alternativo era tener una pequeña radio, un pequeño diarito, una pequeña televisora que te escuchaba tu abuelita si tenías suerte. No, alternativo justamente ser alternativo, tener otra opción a ese mensaje hegemónico, y eso significa poder masificar también el mensaje para poder ser realmente alternativo. Por otro lado, nos metieron en la cabeza que la prensa era objetiva, imparcial y neutral. No hay ningún medio de comunicación que no tenga una línea editorial, sea esta pública, comunitaria, popular, estatal, privada. No, pero los medios conservadores se llenan la boca con esos términos. Claro, eso es lo inmoral. Autoensalzándose y, claro, eso es lo inmoral. presentándose como paladines de la... Claro, eso es la inmoralidad, porque se trasvisten de objetivos para imponer sus intereses. Entonces partimos que cada uno tiene su línea editorial. Una radio comunitaria es servir a su comunidad, o sea, o defender los derechos humanos, o defender el género, o sea, lo que sea. Tiene su línea y sobre eso se va a basar sus enfoques, sus fuentes, su forma de dar la información. Los medios privados también tienen su línea editorial. Está clarísima, la vemos todos los días. Quizás más clara que la de los medios populares. Lo que es inmoral, totalmente inmoral, es disfrazarse, trasvestirse de objetivo para imponer los intereses propios. O sea, ningún medio es objetivo. Lo que podemos hacer es un balance de información, ser más criteriosos, dar distintas fuentes, dejar librado al raciocinio del telespectador o del oyente las conclusiones, pero no trasvestirnos en objetivos cuando realmente no somos objetivos. Creo que son temas que tienen que ver con algo que hoy lo hablábamos justamente en una entrevista que me hicieron en ARPAS, que es el tema de... Y ahí se me fue. Sigamos. Me encanta ese término, no lo había escuchado. Son travestis de la información. Ahora, hay otros que son sicarios de la información, ¿eh? Hay de todo. Hay algunos que son mercenarios y otros que son sicarios. Los sicarios son los que dicen, ¿y por qué no reprimieron a los trabajadores de tal? Esos son sicarios de la información. Ahora, Leonel, ¿cómo ves este reto que se plantea en el horizonte? De que además de, obviamente, empujar todo este proceso de democratización, que es necesario, es urgente y en eso estamos, pero también de abrir los medios a la creatividad, de abrir los medios al conocimiento y trasladar a la gente otro referente, que no es el que transmiten los medios conservadores. Fíjate que es interesante que en El Salvador
aún sin todavía cambiar los marcos regulatorios, es interesante cómo el modelo de medios del país está cambiando. Es decir, el modelo de medios en El Salvador no es el mismo. La exclusividad y el poder imbatible que tenían los principales medios de comunicación ahora está en cuestión porque han aparecido nuevos medios, ¿verdad? Ahora ellos ya no pueden silenciar un tema. Cuando nosotros hacemos alguna actividad relacionada con los esfuerzos de incidencia por democratizar la comunicación, no aparecen ellos dando cobertura, pero aparece otro grupo de medios. Aparece Gente B, aparece TVX, aparece el Canal 10, los medios digitales, las radios alternativas, es decir, eso es interesante, creo yo. Y los mismos liderazgos sociales a través de las redes que están también exactamente. Yo viralizando la creo que información. esto se les está cayendo, y creo que esa es un poco la desesperación que yo tengo, la impresión que sienten, porque mira, están diciendo cosas que son terribles. Esta mañana en el Canal 12 el abogado de Asder decía que los estándares de la UNESCO y de la CIDH, que esos no aplican para El Salvador. O sea que El Salvador no es parte del sistema de Naciones Unidas, ni de la OEA. Es decir, cosas tan risibles como esas están diciendo. Bueno, andan diciendo que el mayor grupo radial de El Salvador es Arpas, porque tiene 20 radios. No dicen que esas 20 radios están en una misma frecuencia que ha sido fragmentada en pedacitos. Y ellos, los grupos de Asder no tienen 20, tienen 15, pero esas 15 están en una frecuencia diferente. O sea, están haciendo unas manipulaciones tan burdas tratando de defender. Mira, se están desenmascarando de manera increíble. En esto de la objetividad y que de un equilibrio mínimo de información que hay que hacer, fíjate que a nosotros no nos consultan. Es decir, nosotros tenemos opinión sobre todos estos temas, pero nosotros nunca nos ha consultado la prensa gráfica, el Diario de Hoy, para ver qué es lo que decimos sobre estos temas, sino que únicamente lo que dice Asder, lo que dice la campaña de los medios privados. La entrevista de Romeo Lemus en el Canal 12 hoy, me cuentan que fue vergonzosa. Romeo totalmente del lado del mismo discurso de ellos. Nosotros pronto vamos a través de la ley de derecho, rectificación y respuesta a exigirle derecho de respuesta al Canal 12, a la Telecorporación Salvadoreña por esas groserías que los señores de Asder han andado diciendo en los espacios de televisión. Es decir, y luego lo bonito es que viene la campaña electoral, donde van a cerrar filas con arena, entonces también se van a desenmascarar, la gente nuevamente los va a ver. Yo creo que el país está tomando conciencia de que este modelo de medios de comunicación que hemos tenido no es compatible con la democracia. Este país se está democratizando en varios ámbitos, Arán. Este país ha avanzado en transparentar su sistema electoral, por ejemplo. Este país ha empezado a aprobar reformas fiscales, tributarias, que van de a poquito revirtiendo la lógica regresiva del sistema tributario. Se está abriendo la información desde el Estado. Este país está abriendo la información pública a la gente. Este país está caminando en una agresiva estrategia de políticas sociales. Entonces, el modelo de medios no puede quedarse a la saga. Tiene que ponerse a tono con esos avances que lleva el país en otros ámbitos. Yo creo que estamos en el centro de una discusión que es fundamental para la democracia del país. Democratizar el modelo de medios es la reforma democrática pendiente en el país, ¿no? Y hacia eso vamos. El país no puede quedarse a la saga con un modelo de medios corporativo, vinculado a intereses que no son los intereses que tiene la mayoría de la sociedad. Es decir, ese debate se abrió en el país de alguna manera con la complicidad de ellos. A ese punto quería llegar, con la complicidad de ellos, porque con toda esta campaña que montaron sobre el juego limpio, no hicieron más que poner en agenda la discusión sobre la transparencia en la asignación de las concesiones del espectro eléctrico. Este debate en el país va a ir en ascenso, porque además vienen acontecimientos que son relevantes. En el año 2017, dentro de 3 años, vamos a tener la renovación automática
de todas las concesiones si no cambiamos la ley. Pero si cambiamos la ley y si hacemos una auditoría de frecuencias donde veamos que en algunas se han cometido irregularidades, porque hay muchas. El caso más emblemático es el de las 7 frecuencias de televisión que se le entregaron a un testaferro de TCS sin seguir el procedimiento que la ley establece. Y entiendo que ahí están esas 7 frecuencias que no se utilizan más que para transmitir barras. Exactamente. Mira, en la asignación de esas 7 frecuencias se cometieron al menos 3 irregularidades. Primero, que no se siguió el procedimiento que la ley establece. Segundo, el uso de testaferros, porque no se le entregan directamente a la familia Sersky, sino que a un testaferro. Primero es el abogado Pinto García, cuando Pinto García muere se lo dan al abogado Lacayo Carrillo. Y luego la tercera irregularidad es que acaparan esos canales, no los han utilizado durante 5 años y lo que han hecho es únicamente evitar que no haya otros operadores que entren a competir. Ellos hablan de transparencia, de libre competencia, pero en la práctica actúan de manera anticompetitiva. Entonces, esas concesiones, por ejemplo, tendrán que revertirse. Entonces, de aquí al 2017 tenemos que hacer esta discusión sobre irregularidades cometidas en la asignación de concesiones, y esas no deberían de renovarse. Las que han sido otorgadas de manera legal, pues esas deberían de continuar, pero las otras no. Y luego en el 2018, un año después, viene el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico. Ambos acontecimientos, la renovación de las concesiones y la digitalización, representan 2 oportunidades reales para que este país pueda modificar su esquema mediático y democratizarlo más, pluralizarlo más. Ahora, fíjate que vos mencionabas algo, cómo ellos han ido, me refiero a los medios conservadores, han ido manejando este tema, primero poniéndolo en la agenda, luego manejándolo, y de frente al público están cometiendo una serie de tonterías, digámoslo así, porque la gente se está dando cuenta realmente del trasfondo de esto. Es decir, cuando vos planteás el tipo de manejo que están haciendo, el tipo de argumentos sin fundamento que están planteando. Ahora, maestro, ¿cuál debe ser la actitud de la gente ante estas situaciones, ante este debate? Exigir sus derechos, exigir sus derechos, exigir sus derechos. Y sus derechos son acceso no solamente a la información, sino como generadores de información, que es el gran problema que todavía no hemos comprendido, de que todos tenemos derecho a informar y ser informados, que es un derecho humano. Creo que es uno de los problemas mayores, y creo que también falta algún incentivo desde el Estado para fomentar lo que es la participación ciudadana en los debates públicos. O sea, hasta ahora en nuestro país difícilmente los temas llegaban al debate público, salvo que viniera algún experto que iba a repetir lo que decían los empresarios y demás, y iba a explicarnos por qué teníamos que apretarnos más el cinturón y pasar más hambre, porque ellos necesitaban hacer más plata. Hoy creo que la politización o la posibilidad de ser sujeto de política que tiene la ciudadanía le da también la posibilidad de discutir, debatir estos temas, y creo que es un arma política ciudadana muy importante y que tiene que ser incentivada del Estado, en que haya forma de participación en la discusión de los temas públicos. Esto no es solamente de legisladores, sino que en discusiones, debates sobre temas que tienen que ver con el futuro de toda la ciudadanía, tiene que estar la discusión de la ciudadanía y la voz de cada uno sin intermediarios. O sea, que es otra de las confusiones que a veces tenemos, de que los periodistas queremos ser intermediarios de la voz de los demás. No hay necesidad de periodistas, cada uno ya sabe lo que tiene que decir y ya ha aprendido lo que quiere decir, y tiene libertad de demostrar que somos países no solamente diversos en lo étnico y cultural, sino que también somos diversos y plurales en opiniones, y esas opiniones plurales deben salir a la palestra, discutirlas, tener un debate de ideas. Estamos en una plena guerra de ideas, una batalla de ideas, y en esa batalla de ideas la única forma de salir ganancioso es dándole la voz o la oportunidad de tener voz y presencia a las grandes mayorías, al pueblo. Y esa es justamente que exigir su derecho a la información y a la comunicación.
Si hay que tomar la calle, impulsarlo desde la calle, porque todos estos gobiernos progresistas que hay en América Latina surgen de los movimientos sociales, surgen del empuje de los movimientos sociales y surgen de la calle. Estamos en una etapa, cambiamos de una etapa de resistencia, 520 años de resistencia, donde nos hemos pasado denunciando, tenemos posgrados en denunciología y lloriqueo, y tenemos que pasar a una etapa de construcción de nuevas, de nueva comunicación, de nueva sociedad, y para construir es mucho más difícil. Para construir es un juego colectivo, hay que poner ladrillo con ladrillo, hombro con hombro, y la construcción se hace desde abajo. Lo único que se construye desde arriba es un pozo. No hay otra cosa que se construya desde arriba. Entonces creo que lo que tiene que hacer la gente, la ciudadanía, es exigir en los movimientos sociales, exigir participación en el debate permanentemente, porque esa es la garantía de que vamos a ir por el camino correcto y no vamos a ir desviando de acuerdo a lo que dictaminen los intereses fácticos o los poderes fácticos del país. Ahora, Leonel, ¿cómo están desde ARPAS y desde los colectivos que están apoyando este debate? ¿Cómo están estimulando la participación de la gente? Mira, nosotros lo que planteamos es que, como decía Arán, el tener acceso a medios de comunicación es un derecho ciudadano, ¿ah? De todas las personas. Tienen derecho a que sus opiniones, a que sus intereses cuenten en el debate público, y no únicamente la opinión de una élite mediática integrada por dirigentes empresariales, por funcionarios públicos, por los famosos analistas, los expertos, los analistas, es el peor fraude. Que al final es una rueda de caballitos de la misma gente. Es el peor fraude, nos ponen a gente como experta, neutrales supuestamente, cuando son personas que defienden intereses. La otra vez, que recuerdo que comentábamos aquí el caso de que la seguridad pública, para analizar el caso de CEL Enel. CEL es una empresa pública y Enel es una transnacional italiana. Entonces, como analista del caso CEL Enel llegaba Francisco Bertrán Galindo, abogado del Enel. Es decir, a ese colmo de fraudes. Que al mismo te meten, a Francisco Bertrán Galindo te lo meten como experto en temas de seguridad, cuando él fue un ministro de seguridad, y que obviamente fracasó en su labor. Rodrigo Ávila, ex director de la policía, o llega de analista de las políticas de seguridad. Y que durante su gestión es cuando más asesinatos hubo en el país. Claro, entonces, Bertrán Galindo hoy también es analista de medios de comunicación, de las concesiones del espectro. Entonces, digamos, es un fraude el que nos presenten analistas. Entonces, todo el mundo tiene derecho a que sus opiniones cuenten en el debate público. Transvestido, ¿verdad, maestro? Transvestido. Y no únicamente la opinión de estas personas. Claro. Entonces, lo que se plantea, nosotros reivindicamos mucho estándares de aplicación universal, como los de la UNESCO, los de la Relatoría de la CIDH, que plantean que es necesario generar una diversidad de medios privados, de medios públicos, de medios comunitarios, porque en la medida en que hay diversidad de espacios, hay más posibilidades de expresión para la gente. Hoy el de ASDER dijo que los estándares de la UNESCO y de la CIDH no aplican para El Salvador, no, que solo para otros países, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que la gente vaya asumiendo que este es su derecho, ¿verdad? Que es su derecho y que es clave para la democratización del país, democratizar el modelo mediático, vamos a ir teniendo más adhesiones, ¿no? En este momento nosotros somos un grupo de más de 50 organizaciones académicas, gremio periodístico, organización de derechos humanos, medios de comunicación, que estamos en esto, pero nosotros aspiramos a que la población misma participe. En los países del sur donde esto ha avanzado, ha habido mucha participación de la sociedad. El caso de Argentina fue una amplia movilización social de diversos sectores de la sociedad argentina que hicieron que la presidenta tomara el proyecto de ley y lo llevara a la Asamblea Nacional. Entonces, en la medida en que
haya movilización ciudadana, en la medida en que los gobiernos progresistas también retomen estas propuestas, va a haber posibilidades de que caminen. Sin duda que no se puede concebir la democracia del país, ¿verdad?, manteniendo esto, y lo dice la misma relatoría de la CIDH en su declaración de principios de libertad de expresión, dice que los monopolios y oligopolios mediáticos conspiran contra la democracia porque impiden el pluralismo y la diversidad. O sea, no estamos hablando aquí del socialismo del siglo XXI, como escribió en la prensa gráfica ¿cómo se llama este señor? El de las agencias de publicidad. ¿No? Es decir, tan pobre argumentación tienen que salieron diciendo que esto era el socialismo del siglo XXI. O sea, no podés acusar a la UNESCO y a la relatoría de la OEA del socialismo del siglo XX. Es decir, entonces, el debate que nosotros queremos abrir es que sea así, transparente, sin mentiras, sin prejuicios, sin descalificaciones. Anunciemos algo, Luis, pronto va a haber un anuncio presidencial para crear una comisión nacional para discutir los temas de comunicación. La respuesta que el gobierno va a dar a toda la discusión que se ha generado es convocando a un espacio de discusión donde lleguen los privados, los públicos, los comunitarios, las organizaciones, la academia, el gobierno. Que ha sido muy claro el estilo del presidente Salvador Sánchez Serén en este caso y en otros, de que lo que hace es abrir espacios para el diálogo. Sí, y hay países en el continente donde esto ha funcionado. Uruguay es un caso. En Uruguay los privados, los grandes medios privados en Uruguay aceptaron participar en el debate, a regañadientes y planteando sus diferencias, pero llegaron y estuvieron en el debate. Aprendieron la lección de los argentinos. Los argentinos le apostaron primero a silenciar el debate. Luego, cuando la movilización social era tan grande que ya no lo pudieron silenciar, entonces la otra estrategia fue satanizarlo, claro, ¿verdad? Y al final la ley se aprobó y ellos se quedaron fuera. Entonces en Uruguay hubo una discusión donde los privados también, creo yo, quizá con un poquito más de menos troglodismo y antidemocracia, participaron en la discusión. Entonces yo creo que el reto que nosotros le hacemos aquí a los de la campaña del juego limpio y esto es que participen en la discusión, que traigan sus argumentos, pero que no anden con mentiras como la que andan diciendo ahorita en los espacios de televisión, porque ese no es un debate serio. Me parece genial. Aram, el tiempo se nos va entre las manos, así es que dos cositas, mira, adelante. Creo que además hay otras herramientas que se han utilizado en distintos países. Una son las auditorías sociales de la comunicación, o sea, madres de familia que protestan sobre programas de televisión que van contra cualquier ética, y otros son los observatorios de medios. Sí. Y un observatorio de medios que pueda hacer observaciones cualitativas y cuantitativas, no solamente cuantitativas, sino cualitativas de lo que publican los medios estatales, los medios partidistas, los medios privados, los medios comunitarios, los medios, o sea, todos los medios, y que haga sus informes permanentes a la ciudadanía. Ahí se va a terminar la mentira. El otro problema, si no se le tiene miedo a la gente, ¿por qué no se le da la voz? ¿Por qué no se le permite la visibilidad? ¿Por qué se trata de seguir ocultándolo? ¿Por qué se trata de seguir invisibilizando a las grandes mayorías? Eso ha sido nuestra prensa hegemónica, por lo menos en los últimos 200 años. Podemos ir un poquito más para atrás quizá, pero por lo menos en los últimos 200 años. Y sigue siendo lo mismo. Entonces, la única forma de cambiar eso es apretando desde abajo, construyendo desde abajo, apretando en la calle y dejando que todos estos dinosaurios mediáticos lleguen al final de la era jurásica y empiece una era de democracia sin travestido, como dices tú. Genial, maestro. Me gustaría que le regalara un saludo a la audiencia de Gente B. Estoy muy contento de estar en San Salvador, de ver algunas experiencias que están sucediendo y que las desconocemos en el resto de América Latina. También es un desafío para que informen sobre lo que está pasando. Leonel, esto lo conversamos alguna vez. Creo que están en deuda los periodistas salvadoreños o los opinadores o los posibles opinadores salvadoreños con el resto de América Latina, porque estos procesos, estas discusiones no solamente hacen a la democracia en El Salvador, sino que hace a la democracia en todo el continente, y estos procesos no solamente son en El Salvador, sino que, como tú bien sabes, porque has participado en todo esto, Leonel, son en todo el continente, y debemos estar un poquito más
consustanciados con lo que está sucediendo aquí. Listo. Leonel, maestro, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito para que se queden con la programación de Gente Ve. Hay mucho más para ustedes. Pasen muy buenas noches.